Ya. Bueno, buenas tardes a todos y todas. Es un gusto tenerlos y tenerlas acá en esta charla que vamos a tener una horita con la gran Belia Vidal. Belia Vidal, algunos de ustedes sabrán, hace muy poco fue catalogada como una de las 100 mujeres más influyentes en el mundo, más inspiradoras, una lista que hizo la BBC de Londres. Y ayer, felizmente Belia, en otra lista, una lista que sacó la silla vacía entre las 45 mujeres menores de 45 años más transformadoras. Yo creo que, silencio por favor, yo creo que queremos dar ese aplauso para Belia. Muchas gracias. Y hace un momento nos preguntaban, bueno, pero es una presentación de un libro, de dos. Esto es una presentación un poco de todos los libros de Belia, es un poco la presentación de la vida de Belia, que como lo dice esta lista en la que acaba de salir, es una vida transformadora realmente. Belia Vidal es escritora, por supuesto, es gestora cultural, es promotora de lectura. Su primer libro en solitario fue Aguas de Estuario en el 2020, publicado por Laguna Libros. Luego vinieron otras publicaciones en compañía de otras autoras. Apareciste en una antología, ¿no? La de Volver a Contar, de Charco Press. Estuvo también en un trabajo hecho a dos manos con Laura Cero, que ese se llamaba Entre Páramo y Estuario. Y uno que yo descubrí tardíamente y que me pareció maravilloso, que es con Godula Buchholz, hija del librero. ¿Me recuerdas el nombre? Oír somos río. Oír somos río, que en es español, en alemán Flussrauschen, Flusslauschen. Sí, Oír somos ríos es un palíndromo. Si lo leen al revés, va a decir lo mismo. Acá, este libro que tienen ustedes acá al frente es la última publicación de Belia, la más reciente, se llama Chocó, Selva, Lluvias, Río y Mar. Y es un libro, es la vida de Emilia, una niña pequeña que vive en el Chocó y que sale de vacaciones y como tarea su maestra le deja la escritura de un diario. Tiene que escribir todos los días lo que pasa en esas vacaciones. Emilia vive en la casa de una familia maravillosa y yo intuyo que hay una cercanía con su papá muy fuerte. Y bueno, pasan una serie de aventuras en estas vacaciones, pero a mí, y digamos, ¿por qué quiero empezar por aquí? Porque Belia hace un año va a estar con nosotros, hace justamente 1 año y 9 días, se supone que estaría acá. Y faltando un día para que ella viajara, pues pasó algo muy triste. Su papá murió, Manuel Vidal, y no pudimos tener a Belia con nosotros. Entonces la acompañamos en la distancia, luego nos encontramos un par de veces, pero ha sido un año muy difícil para Belia. Entonces digamos que ver este libro y ver esa dedicación que tú le haces a tu papá en este libro, que me gustaría que la leyeras rápidamente, porque es bellísima. Bueno, primero muy buenas tardes para todos, para todas. Muchas gracias por estar acá. Muchas gracias, Cata, por la invitación. Yo estoy muy feliz de estar en Cali, muy feliz, porque es una ciudad que amo profundamente, donde terminé mi colegio, donde viví, y este es el primer evento donde están 2 de mis mamás, mi mamá Celia, que es mi mamá biológica, y mi mamá Ludis, que están aquí en Champas. Hay una champa de este libro que se llama Chelín y otra que se llama Mami Ludis, son ellas dos. Sí. Entonces estoy muy feliz de estar acá. Y yo sé, claro, a veces a la gente le cuesta creerme, pero literalmente yo tengo 3 mamás y un papá. Entonces mi otra mamá es mi abuela Belisa, que es la mamá de mi papá. Y bueno, las 3 me criaron en distintos momentos de mi vida y las 3 viven muy pendientes de mí, como mis mamás que son, y las 3 me acompañan en absolutamente todo. La semana pasada estaba con mi mamá Belisa en el aniversario de su hijo, de la muerte de su hijo, que es mi papá, y bueno, y ahora con mi mamá Ludis y mi mamá Celia. La dedicatoria dice: para mi papá Manuel, que me enseñó a amar al Chocó y me cargó en sus brazos a la hora en la que el sol era anaranjado, un día de paseo por nuestro mar Pacífico.
Bueno, como ven, es una dedicatoria bellísima. Y yo quisiera arrancar por ahí, Belia. Quisiera preguntarte qué ha significado este año de tu vida, cómo estás, cómo has vivido este año, pero sobre todo la relación de la literatura con el duelo. ¿Qué papel ha jugado la literatura, tus ejercicios de escritura en este momento que ha sido tan complejo y tan intenso para ti? Bueno, ha sido un año muy difícil, efectivamente, como lo dices, Cata, porque la muerte de mi papá fue inesperada. Mi papá tenía 60 años y se cayó en nuestra casa, en Vallasolano, y a las horas se murió, ¿sí? Yo me había visto 3 días antes con él y con mi abuela, y habíamos estado muy felices. Entonces lo último que me esperaba era que mi papá se muriera, y de esa manera tuve la fortuna de que lo último que le dije en su vida fue gracias, papá, por cualquier cosa, pero se convirtió en algo simbólico muy lindo, y que la última tarde que pasamos, la última semana que pasamos juntos fue muy feliz realmente. Y nosotros veníamos de un momento bien complejo, por otras cosas que estaban pasando en mi familia, y porque la situación de orden público en el Chocó también ha sido compleja, y pues nadie está exento de que esto lo toque, incluso mi familia, por supuesto, y en ese momento sentíamos que todo se estaba como arreglando un poquito, y se muere mi papá. Y esto para mí fue catastrófico emocionalmente. Pues yo como que todavía ni siquiera sé cómo describirlo bien, pero es como que te das cuenta que yo tenía muchos conflictos con mi papá, pues como todo el mundo, y peleamos toda la vida, pero también cuando se muere es cuando me doy cuenta, de alguna manera lo sabía, pero que todo este conflicto, toda esta confrontación que manteníamos a veces, pues era porque estaba muy presente, ¿cierto? Cuando tienes un padre ausente, tú no lo tienes ni para pelear, ni para nada, pero mi papá estaba muy presente, y entonces teníamos muchos tiempos muy maravillosos y otros donde estábamos discutiendo porque él decía que yo era muy terca y que nadie me podía decir nada, y yo decía que era igualita a él. Bueno, efectivamente es que era igualita a él. Entonces siempre teníamos unas discusiones eternas. Pero siempre, por ejemplo, yo le decía, mira, acabo de llegar a España, mira, acabo de llegar a Londres, voy a estar aquí 20 días, luego mira, me fui a Berlín, ¿cierto? Apenas me decía como, ok, pero luego iba y contaba que él se mantenía al tanto de todo lo que yo hacía. Y de pronto verme que me cancelan un vuelo y que no le puedo escribir a mi papá a decirle que me voy a quedar una noche más en España, es muy fuerte. Es como que alguien que sabes que siempre está ahí y de pronto tienes que darte cuenta que ya no está porque se murió. Esa sensación de ausencia, de vacío, ha sido muy, muy, muy difícil. Yo llevaba 20 años muy feliz porque mi papá ya no me mantenía, pero siempre sabía que si había una urgencia él iba a estar ahí, y ahora pues no está. En ese momento yo ya había escrito como una parte de este libro, pero faltaba la parte más difícil, que es la parte informativa, y todas las correcciones sobre la parte de ficción. Y yo, la verdad es que en un momento pensé que no iba a ser capaz, conté con una editora y con un equipo absolutamente paciente, y en ese momento también yo cancelé la agenda de los primeros 10 días, pero luego volví a mi agenda. Y volver a mi agenda fue como un engaño, de alguna manera, ¿sí? Porque entonces yo me fui a Londres, me fui a Perú, me fui a México, me fui, bueno, donde me conocí con Carlos. Entonces estaba como en todo esto. Y de pronto regresé a Vallasolano a darme cuenta que efectivamente mi papá se había muerto. Y me di cuenta además que estaba en un nivel de ansiedad muy alto, muy, muy alto, y terminé en el psiquiatra. Sí, básicamente eso ha sido el duelo para mí. Darme cuenta que necesitaba ir al psiquiatra porque tengo una cosa que se llama como duelo extendido. Entonces es como que pasaron los meses y los meses y los meses, y yo estaba como si mi papá acabara de morirse el día anterior.
Y resulta que en diciembre fue cuando salió lo de la BBC y yo el año pasado fui finalista del premio ECLES, que es un premio muy importante en Reino Unido. Y me han pasado, al mismo tiempo que me han pasado estas cosas tan duras, me han pasado cosas extraordinarias, maravillosas. Yo acabo de venir de mi gira en Brasil, de presentar Aguas de Estuario en portugués, y ya voy para Dublín al prelanzamiento en inglés, y tengo gira el año entrante del lanzamiento en inglés. Entonces es como todas las cosas maravillosas y todo el desastre, porque al mismo tiempo he tenido mensajes amenazantes en el Chocó. Entonces el psiquiatra me decía, Belia, quisiéramos que el cerebro pudiera decir, hacer una compensación. Esto es muy duro, pero esto es muy bueno, entonces vas a estar bien. No, para el cerebro todos son picos enormes de emoción y de ansiedad. Yo lo que he hecho, la literatura en el duelo me ha servido más leyendo, ¿sí? He leído muchos libros sobre duelo con perspectivas diferentes, y yo me pregunto, ¿qué voy a escribir yo sobre el duelo? No he escrito nada sobre el duelo, solamente pues las cartas que siempre escribo y que cuento un poco sobre eso, pero no he sido capaz de escribir mucho, un par de columnas. No escribo porque no siento el deseo como de narrar mi relación con mi papá. Pero hace 2 semanas me pasaron 2 cosas, que estuve en su casa antes de irme a Brasil, 3 semanas, casi un mes realmente, que estuve en la casa de Medellín, y todavía hay ropa de mi papá, y todavía están todas las cosas de mi papá, porque no hemos sido como capaces todavía de soltar muchas. Ya voy a ser capaz, yo sé, no me vayan a decir que hay que soltarlo, sí, yo sé, pero es un proceso. Y me pasaron 2 cosas. Una, que empecé a sentir una inquietud muy fuerte, que ya la venía experimentando por los exámenes médicos de mi papá. Entonces yo miro los electrocardiogramas, yo miro los exámenes de sangre de años y años, y es como que intento buscar explicaciones ahí. No tiene nada que ver, no importa si él tenía o no tenía anemia, se mató de una caída, ¿sí? Pero como que busco ahí algo, yo digo, algo tiene que haber aquí, en cerros y cerros y cerros de exámenes, de la presión, del corazón, de los glóbulos rojos, de los glóbulos blancos. Y la otra cosa es que hay objetos que están en su casa que yo no sabía que estaban, obviamente, no podía saber todo lo que tenía mi papá. Entonces me quedo viendo esos objetos y me quedo pensando, ¿cómo llegó ese objeto ahí? ¿Mi papá dónde lo compró? ¿Por qué lo compró? ¿Por qué le habrá gustado? Cosas que yo veo y que son tan feas y que yo sé que a él le parecían tan bonitas. Y yo digo, ¿qué le veía a mi papá? O sea, como, ¿dónde está la belleza que mi papá le veía a esto? Sí, que a mí me parece tan feo. Entonces, como que ahora pienso que quizás si escribo algo algún día, que no lo sé, seguramente será como por estos 2 caminos, que es como lo que estoy buscando. Yo siento que toda esta cultura, como le dicen ahora, como todo esto hiperpositivista y estas cosas, nos han alejado. Esto lo leí en en el año del pensamiento mágico de Joan Didion. No dice exactamente esto, pero explica que anteriormente el duelo era considerado como una patología. Entonces la comunidad tenía que abrazar a los dolientes, ¿sí? Y realmente pues la incapacidad era para que te dieran la sopa, para que te cuidaran como si tuvieras un mal. Pero ahora nos hemos vuelto que todo es como, ay no, pasa la página, ¿cierto? Todo va a estar bien, ten el pensamiento positivo, sí, como solo se muere el que no lo olvida, el que olvida, no te olvides y sigue adelante, sí, es como, no, a mí no me sirve nada esto, sí, yo estoy destruida, pues ahora estoy mejor, ya llevo mucho tiempo tomando los medicamentos, pero es como, no tengo la necesidad de satisfacer al mundo pasando la página ya. Rápido. Sí, o sea, como que también me ha dado la posibilidad de revolcarme en mi dolor y de sentirlo, ¿sí? Que siento que ahora nos estamos castrando mucho eso. Y no he dejado de escribir. No he dejado. Mi editor de la revista Cambio me decía, todo el tiempo, todavía me dice, cuando, por ejemplo, en junio, que mi papá cumplió años,
Entonces me dice como, Belia, acordate que siempre tenés la posibilidad de parar, ¿sí? Que aquí te vamos a esperar, nunca te has tomado un tiempo por la muerte de tu papá, cuando sea, no importa. No tiene que ser que acabe de morirse, cuando sea te lo puedes tomar. Pero yo le digo, Simón, como que me siento mejor de no tomármelo. Y eso me ha impulsado a escribir este libro. Y he escrito mucho en este tiempo. Obviamente todo eso irá saliendo más adelante. Pero no, yo no paro de escribir. No paro de escribir. Eso. Y creo que mi papá, pues como con su muerte, me ha traído muchas lecciones también. Y he tratado, sobre todo en el último tiempo, o sea, como que la primera etapa fue muy entregada al dolor, muy deprimida realmente, mucha ansiedad. Empecé a tenerle miedo a los aviones, imagínate, y yo tengo 90 vuelos en el año, pues vivía muy nerviosa. Pero ya eso se me pasó y no he parado de escribir. Quizás una última pregunta con relación a tu padre sería, ¿cómo te leía él? ¿Y qué te queda de eso, de esas lecturas? ¿Hubo diálogos? Porque, digamos, en Aguas de Estuario hay muchos cuestionamientos a tu padre, hay muchas quejas y reclamos. ¿Qué te queda de eso? Mi papá, algo que dijo mi hermano, resulta que la familia de mi cuñada, la compañera de mi hermano, leyó Aguas de Estuario, entonces estaban un poco preocupados, como, ay, esta muchacha, ¿quién será? Entonces van y le preguntan a mi hermano, como, Belia, Víctor Manuel, ¿y qué piensan ustedes? ¿Qué piensa su papá? ¿Qué piensa su abuela? ¿Qué piensan todos de lo que dice Belia? Entonces mi hermano le dijo a su suegra, le dijo, yo le voy a decir lo que decía mi papá. Belia no es sino chicanera, crea la mitad de lo que dice. Ella seguro se inventó todo eso para traumar a todo el mundo con esas historias. Eso seguro es lo que hubiera dicho mi papá. Yo creo que no me leyó, mi papá además era muy soberbio. Y siempre yo sé que estaba muy orgulloso de mí, de mi trabajo, pero no me lo decía a mí, ¿no? Y no me lo iba a decir a mí. Lo que le decía a la gente era que si él se moría muy tranquilo porque yo no me iba a dejar de nadie, ¿sí? Y que a mí, y que era capaz de sacar todas mis cosas adelante, ¿sí? Que yo no era ninguna preocupación. Pero no, mi papá no iba a leer mis libros y a halagarme, no lo iba a hacer nunca. De eso estoy completamente segura. Sí le iba a decir a otros, pero a mí no. Okay. Bueno, hablemos brevemente de los orígenes de tu escritura. En Aguas de Estuario tú hablas de una búsqueda que te llene el espíritu, que te llene el alma. Y tú estudiaste comunicación, pero estás muy en el área de la comunicación organizacional, comunicación estratégica. Espérate que quiero decir algo. Sí. Porque eso que acabo de decir, uno diría, y esta pues quería tanto a ese papá así, ¿cierto? O sea, ese papá que no era capaz de decirle esto y que era medio fastidioso y que decía estas cosas. Y yo creo que una de las cosas más bonitas también en el duelo ha sido esa, porque todo eso que fue mi papá me ha dado en gran medida el carácter que yo tengo, ¿sí? Y una cosa muy bonita que yo, por ejemplo, aprendí con mi papá es a estar en silencio todo el día, muchas horas, y aún así saber que estábamos ahí y que eso no significaba molestia. Y el silencio y la descubrir qué tan introvertido puede ser uno ha sido fundamental para mi escritura. Entonces, y había muchas otras formas en las que recibí su afecto, sobre todo su presencia constante. Bueno, maravilloso. Hablábamos de los orígenes de tu escritura y bueno, en Aguas de Estuario se ve cómo está esa mujer luchando por esa escritura, pero al leer el prólogo de este preciosísimo libro, El diario del Alto San Juan y del Atrato, de Eduardo Cote Lemus, el papá de Ramón Cote, quien también estará acá y que el libro también lo presentaremos en este Oiga Mire Lea, tú escribes algo que a mí me encantó y dice:
Este diario me reveló otra forma de ver y narrar aquello con lo que me sentía una, y quizá por eso jamás había mirado desde lejos. El trueno y el rayo, la lluvia, los ríos y el mar, la selva, eran todos míos. No sabía yo, a estas alturas de la vida, que podían convertirse en literatura, poesía, cuento, guión, coplas, cartas, diario. Es ese como un génesis de esto es lo mío y esto es lo que yo quiero escribir y defender. Claro, es que cuando yo regresé a vivir al Chocó, que es donde empieza Aguas de Estuario, yo viví 5 años en Cali, terminé el colegio aquí y ahí me fui en esa época que siempre nos acordamos, cuando uno se presentaba a la Universidad Nacional por carta, que la mandaba por Servientrega. Yo me presenté a la Universidad Nacional de Colombia, sede de Medellín, desde aquí por cartas y pasé. Y me fui a Medellín y allá viví 15 años. Y un día me cansé de todo y me regreso a vivir al Chocó. De eso hace ya 8 años. Yo no me fui como a veces dicen en las biografías, que me regresé para hacer cosas por mi región. En realidad no me fui por eso. Me fui porque estaba muy cansada de Medellín y me fui porque necesitaba salvarme yo. Eso era. Y no tenía ni idea qué iba a hacer. Lo que monté fue un trampolín, un brinca-brinca. O sea, eso no quedó en el libro. Yo a veces quisiera editar eso y que quedara, pero yo me fui y monté un trampolín de los que ponen en los parques y le cobran 1.000 pesos a los niños. Y yo les cobraba 1.000 pesos y los montaba en el trampolín 15 minutos y así. Y bajaba a los otros y los montaba. Eso era lo que yo hacía todas las tardes. O sea, yo pasé de ser la presentadora de los eventos del alcalde de Medellín a ser la seño del trampolín. Y era muy feliz porque entonces en la mañana... una de mis tías me llevaba el desayuno, yo leía, tomaba café, luego me iba a la playa, caminaba, después otra de mis tías me llevaba el almuerzo y me iba, tomaba tinto con mi abuela y montaba el trampolín. Y después de montar el trampolín, lo recogía, después de trabajar pues unas horas en el trampolín, lo recogía, iba y le llevaba la plata a mi abuela, que era la que me la guardaba, comía con ella y me regresaba para mi casa. Y era muy feliz siendo la señora del trampolín, leyendo. Y entonces cuando no estaba bien, porque yo tengo una enfermedad autoinmune, entonces no tenía muchos ánimos, los niños me tocaban y me decían, señor, ¿no va a sacar el trampolín hoy? Y yo les decía como, ay, no tengo energías. Me decían, nosotros le ayudamos, pero saca el trampolín. Y en esas caminatas por el mar y en esas lecturas, ahí empecé a leer la obra de Chimamanda Ngozi Adichie, pero el primer libro que leí fue el Diario del Alto San Juan y del Atrato en ese retorno al Chocó. Fue el primerito que lo presté en la biblioteca de mi universidad, de la Universidad de Antioquia. Y entonces pasó que en esas lecturas me reconecté con la escritura. Y me reconecté con las infancias, siendo la señora del trampolín. Y fui encontrando lo que quería hacer en la vida. Y digo me reconecté porque pues nosotros siempre hemos tenido la palabra como centro en mi familia. Ellas cantan divino, yo no. Yo no canto bonito, pero hablo bonito. Y entonces, y siempre hemos sido dados a conversar mucho, y yo siempre fui muy conversadora desde muy chiquita, pero ahora entonces me reconectaba con eso porque a mí me parecía increíble cuando leí ese libro que se pudiera escribir tanto sobre ese lugar que yo conocía tanto y que quería tanto. No me imaginaba que eso pudiera pasar. ¿Esa lectura o ese momento coincide con este diplomado que tú haces de escritura creativa? Más o menos. Lo que ocurre es que cuando yo empecé a escribir, después de leer y leer, lo que pasó los primeros meses fue que leí un montón. Eso era 2015. Y yo escribí un cuento infantil que era sobre el pelo. En ese momento no estaban tan de moda los libros sobre el pelo, menos los libros infantiles. Y yo escribí ese cuento. Y escribí otro cuento sobre una niña que fue la génesis de Emilia, o sea, una niña que tenía el perfil de Emilia. Ese cuento se llamaba Arazá y el otro se llamaba Porque yo era Marinela, algo así, no sé. Entonces, al año siguiente, entonces yo seguí escribiendo, escribí unos poemas para niños también. Y luego empezó el trabajo de promoción de lectura, completamente desconectada de alguna manera de la escritura. Siempre estaba escribiendo cartas, pero yo creía que no estaba escribiendo.
creía que lo único que estaba escribiendo eran los cuentos y los poemas. Y estaba en Brasil cuando salió la convocatoria del Diplomado Pacífico en Escritura Creativa en el 2016, es decir, al año de que yo, un poco más de un año que yo regreso al Chocó y empiezo a escribir. Y lo único que yo tenía ya era estos cuentos. Entonces yo me inscribí y envié uno de estos cuentos, y cuando regresé al país resultó que había ganado. Entonces empecé a hacer ese diplomado, y ese diplomado sí fue fundamental para tomar la decisión de ser escritora, que es muy difícil, muy distinto a mi modo de ver ser escritor que escribir. Bueno, aquí tenemos una persona en el público que quiere saber cuál es la diferencia entre la escritura y ser escritor. Bueno, la escritura, desde mi punto de vista, ustedes saben que hay un asunto que tiene que ver con la decodificación, ¿sí? Y la codificación, es decir, la alfabetización básica, ¿sí? En general, quienes estamos alfabetizados, en primera instancia, somos capaces de escribir. Luego, algunos de todos quienes sabemos escribir, escribimos literatura, ¿sí? Es decir, algunos nos animamos a embellecer el lenguaje a través de las figuras literarias, ¿sí? Profundizar en él, y entonces hacemos literatura, porque la diferencia es esa, ¿sí? A usar el lenguaje, a jugar con el lenguaje para crear figuras y contar historias y eso, crear imágenes, que es la poesía. Y entonces ahí empezamos a escribir poemas, que es de lo más frecuente, a escribir cuentos, a escribir teatro. Pero resulta que tomar la escritura como oficio requiere ya una decisión en la que te vas a comprometer con un lector, ¿sí? En la que el lector aparece como figura. Antes de eso, tú puedes escribir, y tú escribes y escribes y escribes, que es lo que le pasa a muchos, y muchos escriben en la intimidad, ¿sí? Sin incorporar la figura del lector de manera seria y responsable en su proceso de escritura. Cuando tú incorporas el lector, yo siento que es el primer paso para publicar, ¿sí? Porque tienes que empezar a preguntarte varias cosas. Tienes que empezar a preguntarte a quién le estás escribiendo, ¿sí? ¿Y qué es lo que quieres que pase con ese lector cuando te lee? ¿Cuál es la pregunta que quieres que se le despierte? ¿Cuál es la imagen que quieres que se le cree? ¿Sí? ¿Sobre qué temas quieres conversar con él? No vas a lograr que se le cree la misma imagen que tú tienes, por supuesto, nunca, ¿cierto? No vas a lograr que tenga la misma interpretación, pero sí le estás planteando unas inquietudes, se están conectando a través de tu propuesta. Entonces, empiezas a hacer este trabajo con una intención, ¿sí? Para mí la escritura nace del deseo, así nomás, del deseo, y se trata de poner en palabras, poner en el texto algo que si no lo pones, pues te mueres, te estallas, ¿sí? Necesitas salirte de las entrañas. Yo no creo en las fórmulas de la escritura creativa, no he hecho másteres en escritura creativa, no los voy a hacer. Ojo, que fuiste profesora de la especialización en escrituras creativas. Sí, pero no de una especialización, no de un máster, no de un máster de 8 meses, de esos que hacen por allá en otros países y que dicen que te convierten en 8 meses en escritor. Sí. Eso es muy diferente. Valga la aclaración. Sí, pero bueno que lo trajiste a colación, sí, es muy diferente. Nadie se convierte en 8 meses en escritor así pues como por arte de magia. Entonces, incorporas a este escritor, al lector, pero además pones eso que si no lo pones te mueres, ¿sí? Esto es un asunto vital. Y luego decides dedicar tu vida a esto, ¿sí? Dedicar tu vida a esto. Sí, yo escribo todos los días de mi vida. Y tengo proyectos de escritura
a muy largo plazo, a muy, muy largo plazo, ¿sí? Es decir, es un compromiso constante. Por eso a mí me parece complejo, por ejemplo, que las personas puedan tener un oficio, un trabajo de 8 horas y ser escritores. No lo creo, pueden publicar eventualmente algún libro, sí, pero no ser escritor de oficio, ¿sí? Porque esto requiere dedicación completa, ¿sí? Porque tú empiezas a coexistir con tus personajes, te acompañan en todos lados, todo el tiempo estás trabajando y claro que hay un rigor, ¿sí? Sí hay rigor en la escritura y eso es fundamental. Y hay rigor en la edición y hay que escribir y reescribir. Cuando yo digo que no creo en fórmulas, no quiere decir que no crea en técnicas, ¿sí? La técnica sí es muy importante, pero no la fórmula. Cuando hablo de fórmulas, me refiero sobre todo al mercadeo. Me refiero sobre todo a las fórmulas para las ideas, ¿sí? Las ideas te tienen que salir de aquí, de adentro. Y eso con la técnica lo conviertes en literatura. Bueno, por eso me gusta quizás tanto Aguas de Estuario, porque sale de acá adentro. O sea, son unas cartas. Aguas de Estuario es una serie de cartas con un destinatario que no sabemos, no tenemos claro quién es, pero tú te debates entre la duda de salir al público, de saltar, porque lo dices en algún momento, no sé si saltar ese abismo, finalmente tomas el riesgo. Y no solamente te desnudas en tu pensamiento, sino en muchos otros aspectos. Ahí, ¿cómo fue ese paso de convertir una serie de cartas que tenías para un destinatario y convertirlas en una novela, si se quiere, epistolar? Bueno, lo primero es que ese saltar es la decisión de ser escritor, ¿sí? ¿Y esto qué implica? Implica meterte al mundo literario, al mundo editorial, que es muy difícil. Hace 3 días, el domingo, me llamaron 2 editoras mías, el domingo, a ellas se les ocurrió que me tenían que llamar el domingo, a las 12 del día, cuando mi agente estaba casándose en Londres, a decirme que el libro que iba a salir en noviembre se va a demorar 1 año. Y es un libro en el que yo llevo 18 meses trabajando. Lo empecé a escribir en el 2021, en el 2021 en una residencia que hice en el Mar Báltico. Después de eso trabajé muchísimo tiempo con una asesora de poesía que se llama Carolina Dávila, con mucho rigor, revisando poema por poema. Lo entregué hace 3 meses y ahora ellas me llamaron a decirme cuando me tenían que hacer la devolución que no, que se van a demorar 1 año. Y yo quería pasarme por ese teléfono y decirles de todo, pero sobre todo quería llamar a mi agente, pero mi agente estaba casándose en Londres. Entonces, claro, es saber que te vas a enfrentar a eso, que entonces puede ser que ese libro se caiga. Tenía una traducción al catalán de este libro y se cayó porque la agencia en España, que no era mi agencia, era la agencia de mi editorial de Laguna, no le respondió a tiempo. Entonces, meterse en este mundo tiene un montón de lides y tiene complicaciones y tienes que firmar contratos y tienes que revisarlos. Claro, yo estoy hablando de una carrera que no puedo obviar que ha sido afortunada, ¿sí? Que ha sido afortunada en medio de todo, pero creo que ha sido producto del trabajo, ¿sí? ¿Qué pasó con Aguas de Estuario? Entonces, saltar es la decisión. Es decir, listo, yo me asumo como escritora y voy a tomar todo lo que esto significa. Es decir, ir y tocar la puerta cuando la tengo que tocar, tragarme los sapos cuando me los tengo que tragar, escuchar a mis editores cuando los tengo que escuchar. Y olvidarte del pudor. Exactamente. Y saber que esto lleva mucho tiempo y que yo tengo que trabajar en mi casa todos los días y puede ser que el libro salga mucho después. Yo acabo de entregarle a mi editora de Edimburgo la estructura del libro del que me gané la beca el año pasado, que empecé a escribir el año antepasado y va a salir en el primer semestre del 2027. ¿Sí? Entonces, trabajar con esas dimensiones de tiempo y aún así trabajar con amor y trabajar con entrega, pues es entender que eso ya no depende de ti.
Mi trabajo es aquí adentro de mi escritorio. Ese es mi trabajo, ¿sí? Y en ese es en el que yo me tengo que concentrar todo el tiempo, todos los días. Así que saltar es eso, decir, soy escritora, me la juego con esto, con todo lo que esto implica. ¿Cómo hicimos Aguas de Estuario? Entonces, claro, es decir, yo tengo unas cartas, porque tengo una correspondencia con un amigo, pero eso no es un libro, eso es un compendio de cartas. Ahora vamos a convertir esto en un libro. Entonces, ¿te acuerdas que acabo de decir que lo primero es pensar en el lector? Entonces, lo primero que tuvimos que hacer es, ¿qué le queremos contar al lector? ¿Sí? Y sacamos las líneas de lo que queríamos contar con mi editor, y entonces eso fue el primer criterio para seleccionar las cartas, porque ahí no está toda mi correspondencia como era. ¿Cuáles eran esas líneas? La relación con el territorio, la creación de un proyecto cultural, la relación con la escritura y el encuentro con sí misma, más o menos. Entonces, como crear una geografía de esas 4 cosas. Así que seleccionamos las cartas y luego, pensando en el lector, ya no en mi amigo, yo tuve que empezar a desarrollar muchas ideas que estaban solo enunciadas, como cuando yo te digo, Cata, ¿te acordás lo que te escribí la semana pasada? Y pues vos te acordás porque lo hablamos vos y yo, pero los demás no. Entonces, los demás es el lector. Entonces, mi trabajo de escritura del libro consistió en ubicar al lector y empezar a contarle todo eso que no iba a entender si yo no lo describía bien. Bueno, hay una pregunta que te he querido hacer hace mucho tiempo y es sobre el ensayo que tú escribiste del racismo en Esta herida llena de peces. Es una novela de una escritora blanca que narra un recorrido en el atrato, en el atrato con un niño afrodescendiente. Y Belia muy juiciosamente hizo un análisis de cómo aquí se representaba y se repetían ciertos estigmas racistas. Y yo siento que eso fue como un parteaguas en tu proceso de escritura. Lo siento así desde afuera. No sé tú qué piensas. Sí, fue un parteaguas, claro. Hay quienes me odian y nunca más lo puedes solucionar. Pero hay quienes me conocieron también y conocieron mi criterio. Ve, Cata, ese texto es un buen ejemplo de esto que si no escribiste morís, ¿sí? Yo leí este libro y este libro ocurre en un viaje de Quibdó a Bojayá de una mujer. La sinopsis lo describe. El libro está en 0.70 de distribución gratuita. ¿Qué horas son? No, estamos bien. ¿Estamos bien? Ok. En la revista 0.70. Entonces, el libro ocurre ahí y ahí pueden leer la reseña, perdón, no el libro, la reseña no es una reseña tampoco, es una crítica. Pueden leer la crítica ahí en 0.70, entonces yo no se la voy a repetir, pero les voy a decir que este libro ocurre en el Chocó, se llama El racismo en esta herida llena de peces. Esta herida llena de peces se llama la novela. Entonces yo leo la novela, la conocí por una amiga, leo la novela y yo lloré, pero a cántaros leyendo la novela. La novela termina en la masacre de Bojayá. La única que sobrevive es una mujer blanca, que es la madre, así la describen, la madre de un niño negro, la madre adoptiva de un niño negro. Cuando esta mujer se despierta, después de que estalla el cilindro en la iglesia, se despierta y mira para todos lados y ella dice que vio pieles negras sangrantes, pieles negras dentro de una iglesia color barriga de perro. 10 páginas más atrás ha dicho que es una iglesia color barriga de perro callejero. Y ahí para mí fue como, ya yo venía acumulando una cantidad de sensaciones negativas, pero yo solté el libro y yo no paraba de llorar y llorar. Porque no me podía imaginar, pues lo estaba viviendo, pero no podía creer que estaba viendo semejante revictimización a través de la literatura.
De ahí para atrás había una cantidad de cosas que los invito a que busquen mi crítica y las descubran, porque saqué 50 citas que las transcribí. Mi marido me decía, pero por eso nadie te va a pagar. Pero yo le decía, pero yo necesito hacerlo. Yo necesito escribirlo. ¿Sí? Y escribí esta crítica y les quiero contar que el periódico El Espectador me había dicho que la iba a publicar, me habían dado fecha, me dieron extensión de caracteres y luego no me contestaron nunca más, me dejaron en visto. Pues claro, es el periódico donde publica Héctor Adolfo Lince, que es el dueño de la editorial Angosta. donde salió, Angosta Editores, donde salió el libro, ¿sí? Empezaron a salir también una cantidad de artículos de la editora y de la autora, o sea, entrevistas que les hacían, donde daban una serie de respuestas que solamente entendíamos ellas y yo y otras personas muy cercanas, dando un poco de explicaciones no pedidas. Un escritor dijo que había unas escritoras woke del Chocó que querían cancelar a esta mujer de Medellín, a esta joven escritora de Medellín, que yo no tenía sororidad y una cantidad de cosas. Entonces, para mí era indispensable primero contar esta historia porque me había dolido, sí, escribir esta crítica, pero luego vino el rigor. Cuando ustedes lean mi crítica se van a dar cuenta, primero, que yo no ataco a Lorena, no tengo nada contra Lorena. De hecho, destaco cosas de su trabajo, de su prosa. Pero yo sí tengo un compromiso político con mi trabajo y con el antirracismo. Y esta novela ocurre en un lugar que yo sí conozco muy bien, en un río que yo sí he navegado y ella no. Escribió la novela y nunca había hecho un viaje por el río Atrato entre Quibdó y Bojayá. Porque además me leí todas sus entrevistas, todas las que había dado hasta ese momento. Y me las escuché todas. Entonces, ¿qué ha pasado, Cata? Hay gente que ha dicho que yo rechazo la idea de que las personas blanco-mestizas escriban sobre negros o sobre nuestros territorios. Eso es completamente falso. Amo La Perra, la promuevo, de Pilar Quintana. Amo El fin del Océano Pacífico, pues no La Perra de Pili, la novela La Perra de Pilar Quintana, que es un orgullo vallecaucano y además mi gran amiga, bueno, que infortunadamente perdió su mamá hace una semana, el 4, justamente el mismo día que se accidentó mi papá. Se accidentó la mamá de Pili también en un accidente, se murió aquí en la Vía Palmira. Y Pilar no es una mujer negra, ¿sí? Tomás González no es un hombre negro y escribió sobre mi pueblo, sobre Vallasolana, ¿sí? Mi crítica es cómo se narra a los otros racializados. ¿Cómo se narra? ¿Cómo se escribe sobre un lugar que no conoces suficiente? ¿Cómo se escribe sobre una cultura a la que estás exotizando? ¿Sí? Tienes que dudar de ti mismo. Tienes que cuestionarte. Claro que lo puedes hacer y lo puedes hacer bien. Lo puedes hacer si te despojas de tus prejuicios, de tus estereotipos. ¿Sí? Si te alejas del colorismo. Lo primero que tendrías que hacer es leer a Toni Morrison, leer El origen de los otros, ¿sí? Porque ya hay muchas cosas escritas. Tendrías que leer a Chinua Achebe y darte cuenta que hay muchos autores afros. Tendrías que leer a Marisé Condé, que te enseñan que puedes escribir sobre poblaciones y sobre personas racializadas sin revictimizarlos y sin profundizar la racialización y sin ser condescendiente y sin santificarlos, porque es que no se trata de eso, se trata de mirarnos de igual a igual, ¿verdad? Claro, no es fácil porque somos hijos de un sistema racista, pero ahí está el punto si lo queremos hacer bien. Y es igual para cualquier experiencia distinta. Si yo voy a escribir sobre población homosexual, si yo voy a escribir sobre población, no sé, inmigrante, si yo voy a escribir sobre un otro con una historia particular que yo no he vivido y que yo no he experimentado, lo mínimo que tengo es que tomarme el tiempo de hacer una investigación respetuosa y despojarme de mis estereotipos, porque todo el tiempo estamos mirando al otro a través de los estereotipos.
¿sí? Entonces, si voy a escribir sobre eso, tengo que hacerlo responsablemente. Entonces, eso fue lo que hice, intentar describir esto. Yo creo que me fue muy importante, eso sí me lo dijeron en la revista Cambio, a mí me invitaron a ser columnista por esa crítica. Me leyeron mucho en Europa, digamos, esta crítica, porque esa es una discusión que está muy vigente allá y en otros lugares de América Latina. Muchos autores importantes me han escrito para decirme que gracias por escribir eso, pero aquí me ha valido muchas críticas, muchas críticas. Hubo alguien de Medellín que escribió un artículo que se decía La herida de Belia, así, con mi nombre, y decía que yo estaba sangrando por la herida, que realmente lo que yo tenía era envidia de Lorena y que yo quería cancelarla. Es imposible cancelar una novela que además ya tiene traducción a más o menos 6 idiomas, ¿sí? Lleva 7 ediciones en España, porque en España les encanta eso. ¿Cómo puedo yo cancelar a esta mujer? Y no tengo esa intención. Tengo la intención de que tengamos una conversación que es indispensable, porque seguimos haciendo literatura que profundiza y perpetúa las formas del racismo. Bueno, justamente para vernos mejor es eso, ¿no? Es tener esa conversación de cómo cortar ese ciclo, ¿no? De perpetuar esa representación equívoca y malsana de la comunidad. Sí, este es un ensayo muy cortito que lo voy a ampliar el próximo año y que siento que va a ser muy oportuno esta ampliación. Ahorita que estuve en Brasil, allá hay mucha más literatura infantil con representación afro, con muchos problemas también, muchísimos problemas. Entonces lo que intento ahí es como generar unas categorías de la literatura que se hace alrededor de lo afro y enunciar los problemas que se presentan en cada caso, pero sí necesito ampliar ese libro y bueno, y ampliar la discusión. Vamos a tener un evento en San Pablo el próximo año sobre representación afro en las artes. Bueno, Belia, nos quedan 10 minutos y no hemos hablado de un montón de cosas, de Motete, no hemos hablado del Flecho, no hemos hablado de Chocó, y no quiero que nos vamos antes, también quisiera dar la palabra a 2 o 3 preguntas. Este libro es absolutamente precioso, es un libro informativo sobre lo que es el Chocó. Hay 5 libros. Hay 5 libros que los tiene Flor, solamente para que 1, 2, 3, 4, 5, bueno, ahorita allá afuera organizamos. Y es absolutamente precioso por una cosa, porque nos informa realmente qué es el Chocó, pero no solamente su riqueza biogeográfica, sino su comunidad, su gente, sus tradiciones. Tiene un mapa bellísimo que yo creo que debería ser de verdad texto de escolar. A la vez que nos cuentas la vida de Emilia. Entonces, rápidamente, ¿cómo fue que sacaste adelante este proyecto tan bello? Bueno, el Lazo Libros es una editorial que se las recomiendo muchísimo. Lazo es una editorial especializada en libros infantiles sobre Colombia, ¿sí? En libros informativos. Entonces, llevan 3 libros. El primero se llamó El vuelo de las jorobadas, el segundo se llama Llano, y el tercero es Chocó, Selva, Lluvia, Río y Mar. Entonces este libro es el más largo que ha hecho Llano, Lazo. Mapa de Chocó. Porque yo soy muy intensa, entonces no podía escribir cortico. No se nota. Y el libro combina la ficción y combina la no ficción, ¿sí? Entonces yo, por ejemplo, le decía a mi editora, qué pena, pero para mí, la ficción es todo un libro y la no ficción es todo otro libro, porque yo necesitaba que hubiera conflicto, que hubiera movimiento, que todo pasara, o sea, que la ficción tuviera todas las técnicas de la ficción, ¿cierto? O sea, que fuera serio y responsable. Y la no ficción tiene una exigencia muy alta, porque para este caso, o sea, es mucha investigación, porque es explicar cómo es el Chocó biogeográfico, que es un lugar fundamental para el planeta, explicar su biodiversidad, por qué llueve tanto, porque es uno de los lugares donde más llueve en el mundo, qué es la pluviosidad, qué es
Bueno, muchas cosas. Entonces fue un trabajo de mucho rigor. Ahí tenemos una última página donde explicamos ese proceso, porque también nos pasan cosas muy lindas. Es que una niña le dijo a la ilustradora, Geraldine Ramírez, en el prelanzamiento le dijo: ¿y tú pintas libro por libro o haces uno y lo fotocopias? Entonces nos pareció lindo como poder contar un poco del proceso. Al final contamos con el apoyo de científicos del Instituto de Investigaciones Ambientales del Pacífico, de la Universidad de los Andes, de la Universidad de AFIT y de la Universidad de Antioquia, que revisaron todo mi trabajo investigativo. Me fue muy bien y nos corrigieron y revisaron que todo lo que estábamos diciendo correspondiera con la realidad y estuviera explicado de manera coherente. Eso es Chocó, es un libro que quiero muchísimo porque, bueno, además lo hice en todo este tiempo de duelo, no sé cómo lo logré, pero lo logramos. Además es un libro no solo para niños, no solo para jóvenes, es para todos nosotros, Así para es. que no nos pase lo que le pasó a alguna que te fue a preguntar que si en Quibdó había mar, ¿no? Sí, que no me pase, me han escrito, me dijeron, señor Belia, y es que voy para Quibdó, ¿usted nos puede recomendar el hotel que esté más cerquita de la playa? Yo le dije, ¿cuál? Mentira, yo no le dije eso, pero le quería decir, ¿de cuál? ¿De la playa que sale en el atrato en enero? Porque no veo que otra playa. Bueno, que la gente cree que, no sé, que todo, que Quibdó está a orillas del mar, como Guayasolano, como Nuquí. Y así hay muchas preguntas que nos hacen. ¡Ah! No, me pasó. En un evento el año pasado, que me compraron unos pasajes, me lo compraron de Apartadó a Medellín. Y me mandaron a decir que pagara mi transporte de Quibdó a Apartadó y que ellos me lo reponían cuando llegara a Medellín. Y yo les dije, o sea, me voy en bote por el atrato hasta Turbo, luego cojo carro a Carepa y ustedes me pagan eso o sea, que saliera por la mañanita hasta Apartadó y que ellos me pagaban lo que me costaba llegar al aeropuerto. Así, de ese nivel de conocimiento tenemos sobre el Chocó Biogeográfico. bueno, quisiera abrir el espacio para 2 preguntitas porque ya no tenemos mucho tiempo. 3 entonces, a 4, pero así, no, digámoslas no, todas y yo no trato da, de responderlas. no creo Añate. que no da. 1, 2, 3 y 4, que las digan al menos y yo veo que alcanzo a responder. Ajá. Ok, ¿la tuya? La mía es en referencia a lo que está diciendo el señor también. Como tú decías que una de tus técnicas es escribir para el lector. Y me pregunto si eso no coarta un poco tu creatividad. O sea, está condicionada a lo que el lector te va a responder. Ok, por acá. Tengo muchas, pero voy a dejar solamente dos. ¿Cuál fue el momento deductivo que viste? La tengo como escritora y la otra, ¿cómo hacer para que la juventud se vuelva más lectora? Porque es que uno en estos espacios siempre hay mucha gente con el pelo blanco. Tengo la verdad que me gustaría gente más joven. Ok, listo. ¿Y la tuya? Bueno, en cuanto al racismo que siempre nuestra comunidad la han estigmatizado, yo soy de Palenque, soy Jorge Hernández, también escribo, ya he escrito varios libros y mucha gente va a Palenque y después estigmatiza diciendo que cuando nace una persona que llora, que cuando muere se alegra, después decían que Palenque es un hombre trabajador, o sea, unas barbaridades que no deben. Ajá. Yo inicié como escritor web investigando cuentos en mi comunidad en 1996 cuando estaba en el bachillerato. Me quedó gustando ese ejercicio y me gustaría saber cómo fue tu inicio. Ok, bien. Los jóvenes leen más de lo que nos imaginamos, ¿sí? También eso es una cosa que repetimos mucho sin los análisis. De hecho, se lee mucho más en la temporada escolar. Por supuesto, en los colegios públicos no tenemos tanta promoción de lectura, pero los jóvenes leen mucho más de lo que nos imaginamos. Luego se desprenden, sobre todo si han leído en la infancia, que los que más leen hoy son los niños. Luego se desprenden en la universidad, pero si se han formado como lectores en la infancia hasta la adolescencia, vuelven después de la universidad. Eso es lo que está demostrado. Las claves, tú no le puedes decir a tu hijo que lea, tienes que leer tú y leer con él. Que te vea haciéndolo, eso. La otra que tú preguntaste fue sobre... Ah, ya, el momento. Yo estaba en Guapi, ¿sí? Estaba en Guapi en el Diplomado Pacífico en Escritura Creativa
Y Juan Cárdenas y Juan Álvarez eran nuestros profesores, ¿sí? Y un poco nos hicieron ver que esto requería una decisión. Tú no te puedes sentar a esperar que un día, así como en los... claro, a mí me pasó algo así, pero como decían antes que las chicas que eran altas, elegantes, delgadas, iban caminando por un centro comercial y aparecía una gente y les decía, oye, tú debes ser modelo. Tú tienes todo el perfil para ser modelo. Ven, toma mi tarjeta, llámame. Y así se convertían en modelos. Eso no te va a pasar en la escritura, ¿sí? Tienes que escribir y mandar manuscritos, y tienes que escribir y presentarte a concursos, escribir e ir a talleres literarios donde conoces editores y donde conoces otros escritores que te recomiendan con otros escritores. Eso es. Pero tienes que un día decir, listo, yo quiero ser escritor y voy a tomar este camino de escribir y seguir haciendo esto. Y leer, nunca dejar de leer. Cuando hablo del lector, ¿cómo es tu nombre? Ana Isabel. Cuando hablo del lector, no quiere decir que quiero satisfacerlo, ¿sí? Sino que no es una lectura autocomplaciente, porque lo que nos pasa muchas veces es que, este es mi poema y no importa que no se entienda, yo lo entendí, ¿cierto? Y pasa mucho, y no aceptas que un editor te diga, mano, eso no se entiende, sí, o sea, organice ese párrafo. No, pero es que esto es lo que yo escribí, y nos enamoramos de lo que nosotros escribimos. Ay, nos parece lindísimo, lo primero que nos salió en una servilleta. No, o sea, tienes que pensar que al otro lado hay alguien que lo va a leer. Tu idea maravillosa, tienes que pensar que hay alguien que lo va a leer, y por eso tienes que ser claro, y por eso tienes que recurrir a las técnicas, a la ortografía, y por eso tienes que recurrir al orden, a estructurar bien tus ideas, a derivarlas, a saber cuál es el narrador, ¿cierto? Cuál es el punto de vista que estás utilizando, porque tienes que mantenerlo de principio a fin. Tiene que haber un conflicto, que es lo que va a llevar a que tu lector pase a la otra escena, pase a la otra página. Eso es pensar en él, ¿sí? No en hacerle una historia para que él se satisfaga, sino en estas cosas que son de técnica para que se conecte contigo, ¿sí? Porque a fin de cuentas, los lectores son los que te hacen. Hay una escritora que seguramente usted conoce, que se llama Clarice Lispector. Clarice, sí, claro, brasileña. Ella no cree en ninguna técnica, ella simplemente escribe y hace cosas maravillosas, muy confusas a veces. Lo que pasa es que a veces desde el discurso es muy fácil decir no creo en ninguna técnica. Pero claro que los textos de Clarice Lispector responden a la técnica del lenguaje, o sea, tú los entiendes y te apasionas con los cuentos de Clarice Lispector. Por supuesto, ella no escribe desordenadamente, ella sabía usar muy bien su lengua, que era el portugués. Entonces sí hay técnica en eso. No hay fórmulas, pero sí hay técnica. Bueno, muchísimas gracias Y a quedaste bien Belia. tú con tu respuesta, ¿cierto? Un aplauso. Muchas gracias. Y están cordialmente invitados a la conferencia que sigue sobre inteligencia artificial con el argentino Carlos Escolari en el salón de al lado. Y a las 6:30, Alejandro Gaviria. Tenemos 5 libros para la venta, entonces... Y firma de libros, Cata, o sea, Sí. hay una mesa donde me puedo sentar a firmar. Creo que acá, no tenemos la mesa aquí alta, no puede ser acá. Por eso, pero... ¿Cuánto vale? ¿Cuánto vale? Flor tiene las datos para... 5, hay 5.